Bienvenidos a Terror Abismal, el rincón donde la oscuridad cobra vida y lo inexplicable acecha en cada sombra. Las iglesias deberían ser refugios sagrados, lugares de paz y redención. Pero, ¿qué pasa cuando la fe no es suficiente para contener el horror? Esta noche, te llevaré a un viaje escalofriante a través de relatos que te harán cuestionar lo que crees saber sobre estos templos sagrados. ¿Te atreverías a quedarte solo en una iglesia después de la medianoche? ¿Has sentido alguna vez una presencia observándote en la penumbra, entre los bancos vacíos? ¿Hay historias que jamás deberían ser contadas? Y aún así, aquí estamos, dispuestos a desafiar el miedo. Desde campanarios que suenan solos hasta susurros que emergen de antiguos confesionarios, las siguientes historias te demostrarán que no todas las plegarias son escuchadas, y que algunas, mejor nunca haber sido pronunciadas. Antes de continuar, te advierto, apaga las luces, sube el volumen y prepárate para adentrarte en un abismo de terror del que quizá no quieras salir. Si te gustan los relatos oscuros y los misterios que desafían la lógica, suscríbete a Terror Abismal y activa la campanita. Pero cuidado, puede que después de escuchar estas historias, nunca vuelvas a ver las iglesias de la misma manera. Ahora dime, ¿estás listo para enfrentarte a la verdad que se esconde en la oscuridad? Entonces, comencemos. El último confesionario. El pecado nunca se borra. Nadie sabe exactamente por qué Marcos dejó de hablar. Algunos dicen que lo que vio aquella noche en la iglesia de San Miguel le robó la voz para siempre. Otros creen que la culpa fue tan grande que su propia mente se castigó con el silencio. Solo él conoce la verdad, pero nunca podrá contarla. Marcos era el encargado de cerrar la iglesia cada noche. No era particularmente creyente, pero necesitaba el dinero. Su rutina era sencilla. Barría, apagaba las luces y aseguraba las puertas. Todo marchaba igual que siempre hasta aquella noche. Había terminado sus labores cuando notó algo extraño. La puerta del confesionario estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado antes, pero tal vez se equivocaba. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro del confesionario olía mal, un hedor rancio, húmedo, como de carne en descomposición. Dudó un momento antes de abrir la puerta del todo. Dentro, la penumbra era densa, y el banco de madera crujió bajo su peso cuando se sentó. Un susurro emergió de la rejilla de confesión. «Perdóname, Padre, porque he pecado». El aire se le atascó en la garganta. No había visto a nadie entrar, y la iglesia estaba completamente vacía. Tragó saliva y, sin saber por qué, respondió con un murmullo tembloroso. ¿Qué pecado has cometido? La voz del otro lado sonaba antigua, gastada por el tiempo. He hecho cosas terribles, cosas que no puedo nombrar. Marcos sintió que la piel se le erizaba. ¿Cómo entraste aquí? El silencio se extendió en el confesionario, pesado como una lápida. Luego, la voz volvió, esta vez más cerca. Siempre he estado aquí. El pánico lo hizo saltar del banco y empujar la puerta. Pero no se movió. Algo la mantenía cerrada. Un sonido goteante se filtró en la oscuridad, como si algo viscoso resbalara por la madera. «Tienes algo que confesar, Marcos», susurró la voz, con un tono que le heló los huesos. No podía respirar. ¿Cómo sabía su nombre? Su mente buscaba una explicación racional, pero el hedor era cada vez más fuerte, más real. Sus manos temblorosas golpearon la puerta con desesperación. «Déjame salir», jadeó. Una risa suave se deslizó por la rejilla. «No hasta que confieses». Entonces, algo se movió en la oscuridad. No pudo verlo, pero lo sintió. Algo viscoso, algo que no debía estar allí. Un aliento pútrido acarició su rostro. «Tienes algo que confesar», repitió la voz. «Todos lo tienen.
Los nudillos de Marcos golpearon la madera con furia. Su grito quedó atrapado en su garganta cuando sintió dedos fríos rozarle el cuello. «Dilo», insistió la voz, «y te dejaré ir». Marcos, con el corazón desbocado, hizo lo único que pudo. Confesó. Habló de lo que había hecho, de aquello que había enterrado en lo más profundo de su conciencia. Su voz se quebró entre sollozos mientras las palabras se escapaban como un torrente de culpa. Y entonces, la puerta se abrió. Tropezó hacia afuera, jadeando, sintiendo la humedad pegajosa en su piel. Pero la iglesia estaba vacía. El confesionario seguía allí, inmóvil, inofensivo. Al día siguiente, cuando el sacerdote llegó, encontró a Marcos en un rincón de la iglesia. Temblaba. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no pronunciaba palabra. Nunca volvió a hablar. Y el confesionario sigue allí, esperando a otro pecador. La última campanada. Mateo siempre había querido trabajar en la iglesia de su pueblo. No por fe, sino por el deseo de estar cerca de la historia. San Andrés tenía siglos de antigüedad, con una imponente torre de campanario que dominaba el paisaje. Decían que la última persona que había subido a la torre nunca había regresado. Pero Mateo, pragmático como era, no creía en supersticiones. El padre Eugenio le encomendó la tarea de limpiar y organizar los rincones más olvidados de la iglesia, incluido el viejo campanario. Le entregó una llave antigua y una advertencia. Cuando termines, baja antes de la medianoche. Mateo rió. ¿Qué podía pasar en una iglesia? Esa noche, después de terminar el resto de sus tareas, Mateo subió los peldaños de piedra que llevaban a la torre. La escalera era estrecha, y el aire, denso y cargado de humedad. Con cada paso, sentía el crujir de la madera vieja y el eco de su propia respiración. Cuando llegó a la cima, encontró la gran campana cubierta de polvo. A su lado, una cuerda gruesa colgaba, conectada al mecanismo de campanadas. Curioso, la tocó levemente, provocando un leve tintineo. Entonces, algo cambió. El aire se volvió gélido. Mateo sintió que lo observaban. Giró la cabeza y vio un reflejo en la campana. Una figura estaba detrás de él. Su corazón se aceleró y se giró de golpe, pero allí no había nadie. Se convenció de que era su imaginación y siguió inspeccionando. Entre cajas viejas encontró un diario polvoriento. Lo abrió y leyó las primeras páginas. Subí a la torre por encargo del padre Eugenio. Algo me sigue. No sé si es el viento o una voz que susurra. La campana suena sola por las noches. Si alguien encuentra esto, por favor, no la haga sonar. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, la campana emitió un sonido grave y profundo. Él no la había tocado. El sonido resonó en su pecho. El suelo bajo sus pies pareció vibrar y una ráfaga de viento golpeó la torre con furia. Mateo retrocedió, sintiendo que algo se acercaba. Miró hacia la escalera, pero la puerta que había dejado abierta estaba cerrada. Un susurro rozó su oído. Tarde. Mateo giró, pero lo único que vio fue la cuerda de la campana moviéndose sola. Desesperado, corrió hacia la puerta y forcejeó con la cerradura. Nada. Detrás de él, pasos lentos se acercaban. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pero su grito fue ahogado por el tañido de la campana. Con cada campanada, su visión se volvía más borrosa. En el último instante, antes de que todo se oscureciera, vio su reflejo en la campana. No estaba solo. A la mañana siguiente, el padre Eugenio subió a la torre, encontrando la campana en completo silencio. Solo halló el diario abierto, al pie de la cuerda, la linterna de Mateo. Sin tocar nada, bajó y cerró la puerta con llave.
Desde entonces, cada medianoche, la campana suena una vez, aunque nadie la toque, y en su superficie polvorienta, a veces se dibuja la silueta de alguien que no debería estar allí. El crucifijo roto. Santiago no era un hombre de fe, pero aceptó el trabajo de sacristán en la iglesia de Santa Lucía porque necesitaba dinero. Su única labor era mantener el lugar limpio y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que el padre Ramiro llegara por la mañana. La iglesia era antigua, con muros de piedra húmeda y vitrales que proyectaban sombras fantasmales cuando la luz de la luna se filtraba. Sin embargo, lo único que de verdad le incomodaba era el gran crucifijo de madera que colgaba sobre el altar. Algo en su expresión lo inquietaba, como si lo observara. Una noche, mientras realizaba su rutina, escuchó un sonido seco, como el crujir de madera astillándose. Levantó la vista y su corazón se detuvo un instante. El crucifijo se había inclinado ligeramente hacia un lado. Santiago tragó saliva y se acercó. El Cristo tallado tenía una grieta en el torso, como si algo intentara partirlo desde adentro. Tocó la madera con temor. En ese momento, la vela más cercana se apagó sola. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió que era mejor terminar rápido y marcharse. Se dirigió a la sacristía, pero al dar la vuelta escuchó un susurro. No podía distinguir palabras, solo un murmullo bajo y angustiado que parecía provenir del altar. Su respiración se aceleró. Miró alrededor, convencido de que estaba solo. Entonces, un fuerte golpe lo hizo girar de inmediato. El crucifijo había caído. Los clavos que sujetaban las manos del Cristo estaban esparcidos por el suelo. Lo peor fue ver que la grieta en el torso se había abierto más, y dentro había algo. Santiago tembló al notar que algo parecido a un ojo negro brillaba en la grieta. Retrocedió sin apartar la vista del crucifijo. Su mente le gritaba que huyera, pero su cuerpo no respondía. Entonces, la figura tallada se movió. No fue una ilusión. Un gemido gutural brotó del interior de la madera y la grieta terminó por partirse en dos. Unas manos cadavéricas emergieron de la figura de Cristo. Santiago gritó, pero el sonido se ahogó en la iglesia vacía. Se giró y corrió con todas sus fuerzas hacia la puerta. Su mano temblorosa luchó con el cerrojo hasta que, con un chasquido, la puerta cedió. Salió tropezando y no se detuvo hasta que estuvo lejos del edificio. A la mañana siguiente, el padre Ramiro encontró el crucifijo intacto en su lugar. Nada parecía haber cambiado, excepto por un detalle. El sacristán nunca volvió a la iglesia. Y desde esa noche, los feligreses dicen que, al orar frente al altar, sienten que los ojos del Cristo de madera parpadean. El eco de las campanas. Álvaro nunca había sido un hombre particularmente religioso, pero aceptó el trabajo de vigilante nocturno en la iglesia de San Sebastián porque el sueldo era bueno y las noches, tranquilas. El sacerdote le advirtió que no subiera al campanario después de la medianoche. Es una estructura antigua, y las escaleras son peligrosas, le dijo con una sonrisa forzada. Álvaro no le dio importancia, hasta que llegó su primera noche. A las 12 en punto, cuando revisaba los pasillos oscuros, las campanas repicaron solas. Subió los escalones de piedra con el corazón latiendo con fuerza. La cuerda de la campana oscilaba como si alguien la hubiera jalado, pero la torre estaba vacía. Desde arriba, el pueblo dormía en calma, ajeno al sonido que él había escuchado. Cuando se giró para bajar, una voz susurró su nombre. Álvaro. Su piel se erizó. Miró a su alrededor, pero estaba solo. O eso creyó, hasta que notó una figura en la penumbra, junto a la gran campana. No debiste subir, susurró la sombra. El miedo lo paralizó. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La sombra avanzó lentamente, y con cada paso,
La campana sonaba de nuevo, su tañido resonando en su pecho. Cuando al fin recuperó el control de su cuerpo, giró sobre sus talones y descendió apresuradamente los escalones, casi tropezando. Sintió un frío helado recorriéndole la espalda, como si algo lo siguiera de cerca. Al llegar al suelo, la iglesia estaba en completo silencio. A la mañana siguiente, le contó al sacerdote lo que había ocurrido. Este solo suspiró y le mostró un viejo libro de registros. Hace 100 años, un vigilante subió al campanario a medianoche y nunca volvió a bajar, le dijo. Las campanas suenan cada noche desde entonces. Álvaro no volvió a la iglesia, pero cada medianoche, desde cualquier rincón del pueblo, se sigue escuchando el eco de las campanas.